Para nadie ha sido un secreto el respaldo de Irán a Siria durante los años fuertes de la guerra en el país árabe y sobre todo la lucha antiterrorista. Este año el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, visitó Damasco para fortalecer mucho más esas relaciones. Y ahora en la capital persa se reúnen los cancilleres de ambos países para revisar esos acuerdos en marcha y dar una mirada a los desafíos clave de aquí en más, que les corresponde, por supuesto, afrontar junto a las otras resistencias de la región frente a los adversarios. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, recibió a su homólogo sirio Faisal Megdad en Teherán, la capital. Ambas partes abordaron el desarrollo de las relaciones bilaterales en varios campos y en beneficio de sus pueblos, además de impulsar la implementación de los acuerdos firmados en mayo por el presidente de Irán y el de Siria, Seyed Ebrahim Raisi y Bashar al-Assad, respectivamente, en Damasco. Amir Abdollahian afirmó que en las últimas semanas se han dado pasos positivos en la implementación de dichos acuerdos comerciales, económicos y tecnológicos. با توجه به ظرفیت‌های موجود بین دو کشور در خصوص افزایش فزاینده حجم تبادل تجاری به ویژه در بخش‌های خصوصی هم کارها در مسیر درست خود در حال پیشرفت است. El canciller sirio, a su vez, consideró que el primer viaje del presidente iraní a Damasco desde el inicio de la guerra en Siria en 2011 abrió un nuevo capítulo en la ampliación de los nexos bilaterales. والتي كانت مفتاحا جديدا لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. هذه العلاقة بدأت كي لا تنتهي وهي مستمرة في تحقيق إنجازات. El jefe de la diplomacia iraní aprovechó la ocasión para denunciar los ataques israelíes contra Siria y consideró al régimen sionista núcleo de la inestabilidad en la región. حملات مکرر رژیم صهیونیستی به سرزمین سوریه صریحاً و قویاً محکوم می‌کنیم. رژیم صهیونیستی اصلی ترین منبع بی‌ثباتی در منطقه به شمار میره. Además, aseguró que la retirada rápida de Estados Unidos de Siria contribuirá en gran medida a la vuelta de la estabilidad en este país árabe. خروج فوری نیروهای نظامی و اشغالگر آمریکا از خاک سوریه رو کمکی بزرگ به ثبات و امنیت این منطقه می‌دانه. Al-Mikdad, por su parte, llamó al fin de la ocupación estadounidense y recordó los miles de millones de dólares que sacó de Siria, robando su petróleo, gas y los productos agrícolas. الوجود الأمريكي في الشمال الشرقي غير مشروع. غير مشروع لأن سوريا لم تطلب ذلك وتطالب برحيل هذا الوجود. تطالب سوريا برحيل التحالف الدولي المزور والباهت الذي لا يخدم إلا غايات إسرائيل وغايات الولايات المتحدة الأمريكية. Muy bien, allí teníamos entonces en este material de nuestro equipo de redacción y producción lo que ha sido este encuentro de ambos cancilleres, tanto de Irán como de Siria, y parte de lo conversado, sobre lo cual ya vamos a estar analizando en nuestra edición el día de hoy. Ya nuestros invitados están conectados, les damos rápidamente la bienvenida a Mohsen Bilal Youssef, corresponsal de la Agencia Oficial Siria de Noticias en España, desde Madrid. Bienvenido, Mohsen, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer como siempre estar con ustedes. Y también le damos la bienvenida al profesor Vladimir Adrianza, analista internacional, experto en geopolítica y en seguridad. Bienvenido, profesor Adrianza, gusto saludarle. El gusto es mío, Dani, el gusto es mío. Saludos a toda la audiencia.
Mohsen, yo quiero iniciar contigo y revisando esas relaciones de alto nivel hoy por hoy entre Irán y Siria y tras más de 11 años de guerra, ¿cómo crees que ha influido esta relación en el status quo al escenario sirio y también al escenario regional? Es decir, de no haber estado tan fortalecidos estos lazos entre Teherán y Damasco, ¿qué habría pasado? Para contestar esta respuesta, si me permite unos segundos, hay que volver un poquito para atrás, la época del fundador de Gran Siria, el gran líder Hafez Assad, que siempre decía que cuando necesita Siria cualquier ayuda, cuando el pueblo sirio necesita cualquier ayuda, estaría Irán en la primera fila como verdadero aliado y amigo para ayudar a Siria. Esas palabras ya hemos encontrado. Esas palabras se ha demostrado durante la guerra terrorista fabricada, impuesta en Siria a lo largo de 11-12 años contra el pueblo árabe sirio mismo, no contra ni régimen ni nada. Irán ha estado como gran hermano, como gran amigo verdadero, aliado al lado del pueblo sirio, apoyándole con todo aspecto militarmente, por la alimentación, la comida, combustible, ayudando al ejército sirio, porque hay consejeros iraníes en Siria, ayudando al pueblo sirio, ayudando al gobierno, al ejército sirio, para defenderse del territorio sirio ante o contra unos grupos terroristas mercenarios apoyados totalmente por el Occidente, especialmente por Europa, Estados Unidos e Israel. Repito, mil gracias a Irán por estar siempre, no solamente desde 2011, sino desde años y años al lado de su hermano el pueblo sirio. Bien, bueno, allí una síntesis, ¿no?, de la importancia de estos lazos, como bien resalta Mohsen, que van más allá, incluso mucho antes de pues el inicio de esta guerra. Voy con usted, profesor Adrianza, y bueno, lo hemos hablado, los cancilleres iraní y sirio lo reiteraron, Israel es la principal fuente de inestabilidad en la región. Y bien sabemos que la entidad sionista no ha cesado pues en sus ataques contra el Golán sirio y contra el territorio sirio. Pero hoy por hoy, ¿cómo está sirviendo, según su análisis, no ese muro de contención de Siria e Irán para seguir disuadiendo a la entidad sionista? Bueno, Dani, lo primero que hay que decir que la unidad de los estados en la región es importante para derrotar el sionismo y el imperialismo occidental. Esto va a permitir fortalecer la paz y la cooperación entre los estados de la región y hacer frente a las agresiones de Israel, que Israel en la práctica es un instrumento de Occidente para garantizar la inestabilidad de la misma. Entonces, esa situación, cuando nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta que desde tiempos de la declaración Balfour ya se preveía, y en tiempos de la caída de lo que fue el Imperio Otomano, ya se preveía esta situación de la actuación del Estado de Israel, sobre todo después, ya a partir de la creación del Estado de Israel en los años 40, definitivamente ellos han asumido esa misma situación y eso no ha cambiado. Eso hay que decirlo así. Lo que dijo el compañero anteriormente es totalmente cierto. Es una confabulación entre Occidente, o sea, los Estados Unidos, Europa e Israel, quien es su principal agente en la región. Entonces, la mejor forma de frenar todas esas situaciones es buscar un consenso entre los diferentes estados que garantice la paz regional. Eso es muy importante. Y eso debe ser el norte de lo que deben buscar los líderes de la región justamente para minimizar las acciones del Estado de Israel y por ende la política de separación que Occidente ha planteado en todos estos años. Clave por demás. De hecho, efectivamente, y regreso contigo, Mohsen, son varios desafíos pendientes aún para Siria, pero vamos a reflexionar sobre la lucha antiterrorista. Irán ha dado un gran respaldo al país árabe, recordemos además a petición
del gobierno del presidente Al-Assad para acabar con el terrorismo takfiri, pero aún surgen pues las informaciones sobre los intentos de esos elementos para renacer e incluso el soporte que estarían recibiendo de países como Estados Unidos. Quizás cómo terminar de derrotar al terrorismo en Siria cuando aún hay permanencia foránea allí en el territorio de la nación árabe. Sobre el final del terrorismo yihadista o takfirí en Siria, ahora no podemos ver, o hace tiempo, hace años, no hubo enfrentamiento entre el ejército árabe y sirio contra el ejército de Daesh, porque el concepto o el occidente quería dar lo que se llamaba Primavera Árabe, o sea, infierno árabe. Querían dar el concepto que en Siria hay una guerra civil, aunque es gran mentira. Siria o el ejército árabe sirio enfrentaba a un ejército de mercenarios, alrededor de 300.000 mercenarios venían de 90 países orientales, unos de orientales. Por ejemplo, vinieron unos de Qatar, de Arabia Saudí, unos vinieron de España, de Francia, Bélgica, de Estados Unidos, de Tailandia, desde China, vinieron con el concepto de ayudar al pueblo sirio, aún sin gran mentira. Estados Unidos mandaron estos mercenarios para imponer la democracia falsa en Siria, aunque Estados Unidos misma no tiene democracia, más que nada tiene terrorismo y terrorismo y terrorismo. Eso le hemos visto como están matando a los niños, a las mujeres inmigrantes que venían desde América Latina intentando buscar buena vida en Estados Unidos. Hemos visto como la policía americana como está matando a estos inocentes, más que nada por intentar entrar al país. La guerra en Siria, o como el labor bélico, casi totalmente terminado, pero sí, todavía hay unos puntos, hay unas células terroristas yihadistas vinculadas totalmente al ejército americano, lo que está presente en 2 o 3 puntos en Siria, uno en el sur, cerca de la frontera con Jordania, y la otra cerca de la frontera con Turquía. Esos mercenarios movidos según el interés americano, porque los americanos o los soldados americanos llevan o trasladan a esos terroristas a atacar unos puntos sirios cerca de la frontera de Jordania, cerca de la frontera de Irak, o a lo mejor intentan mandar unos drones para atacar la base militar rusa cerca de Latakia, o atacar unos puntos vitales en Siria. Pero también otro punto que hay que enfocarle, que esos terroristas siguen protegiendo el convoy de mercenarios americanos que entran a través de Turquía, llegando al territorio sirio, roban el petróleo, el gas, las antigüedades, productos agrícolas, y luego vuelven otra vez a Turquía, pasando la zona norte, lo que los americanos y el occidente quiere justificar la división siria para llamar a otro cacho, a otra parte del territorio nacional sirio, el norte, lo que te quiero decir, como el territorio kurdo independiente, es decir, igual lo que hicieron en Irak. Pero el mundo total tiene que saber que el mapa sirio no se puede dividirle. Temprano o tarde, la parte norte va a volver a la madre Siria. Otro de esos desafíos, no afrontar ese intento de fragmentar a la nación siria por parte de Occidente. Y de hecho, bueno, profesor Adrianza, no es un secreto, Siria sigue siendo despojada de sus recursos como el crudo y el trigo, tan solo por poner un ejemplo, y convoyes de Estados Unidos forman parte de eso. A su consideración, en esta misma línea sobre lo que le preguntaba a Mohsen, ¿cómo sale Washington de Siria mientras siga alegando ante el mundo para justificar su permanencia la lucha contra el terrorismo? Bueno, lo primero que hay que hacer es terminar de derrotar las manifestaciones terroristas que han sido
infundidas por los Estados Unidos. Todos sabemos, debemos recordar lo que dijo Hillary Clinton al respecto hace muchos años, en la relación de los Estados Unidos con el Estado Islámico. Y definitivamente eso es parte justamente de la distracción que monta los Estados Unidos, una distracción macabra desde todo punto de vista para garantizar su presencia en la región. Ellos a su vez han utilizado el petróleo y los bienes sirios para financiar esa guerra. Todos recordamos desde el inicio de la guerra en Siria, cómo sacaban el petróleo por la vía norte del país. Y además esa cuestión de cómo los Estados Unidos han garantizado prácticamente el financiamiento de esas operaciones a través del robo al territorio, al petróleo sirio y por supuesto de otros bienes más que se producen en la región. Eso es parte justamente de esa misma estrategia, una estrategia que viene desde más o menos los años 70, con dos pensadores fundamentales detrás, que fueron Bernard Lewis, que fue el pensador de todo lo que es la creación de antagonismo entre diferentes sectores de la región de Asia Occidental o el Medio Oriente, como también se conoce, y la continuó Lenin Brzezinski. Brzezinski fue justamente uno de los impulsores de eso y es parte de la herencia que tienen los Estados Unidos y sus factores de inteligencia para impulsar esa desestabilización que les permite tener presencia y por supuesto el control de los recursos del Medio Oriente. Ese es el punto fundamental ahí, por lo tanto la consecución de la paz es importante y eso solo se logrará cuando todos los estados de la región logren conversar y buscar la forma de sacar esos factores de perturbación que a todos los afectan. Bien, a ver, Mohsen, ya pasando a otros puntos antes de cerrar el programa, el tiempo apremia, todo parece indicar una nueva etapa para Siria en el contexto regional, su retorno a la Liga Árabe, su diplomacia con otros vecinos regionales y desde el Departamento de Estado estadounidense, su portavoz, llama la atención, llegó a expresar, y esto luego de la visita del presidente Raisi a Damasco, que, y lo voy a citar, la profundización de los lazos entre Irán y Siria debería ser motivo de gran preocupación, no solo para los aliados de Estados Unidos y los países de la región, sino para el mundo en general. En el actual contexto de la región, te pregunto, Mohsen, ¿qué punto de inflexión le está generando a Occidente lo que Irán y Siria le están mostrando al mundo, es decir, esas relaciones de alto nivel? Exacto, es el plan. El plan americano, el plan occidental, pensaban que a través de la guerra terrorista, yihadista terrible en Siria, van a convertir Siria como un país fallido, como lo que pasó en Libia o en Afganistán, por ejemplo. Pero Siria saltó más fuerte que antes. Ellos pensaban que aislar Siria del mundo árabe mismo, pero gracias a Dios Siria ha vuelto al corazón de la Liga Árabe. Igual querían también aislar a Irán, pero no han podido. Entonces ahora la vuelta de Siria a la Liga Árabe y al mundo árabe total, y ahora la vuelta de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, eso representa gran amenaza al imperialismo americano a Israel, porque esta vuelta de dos hermanos, Irán y Arabia Saudí, con, vamos a llamarle políticamente el mediador de Siria, es decir, ahora hay triángulo de tres hermanos, Siria, Irán y Arabia Saudí. Eso representa gran amenaza contra el cantón sionista, israelista, terrorista, que está matando diariamente a los palestinos. Pues hay una preocupación por parte de los americanos y los occidentales que no quieren la paz en la zona del Medio Oriente o la zona del mundo árabe. Ellos quieren que siempre el mundo árabe que viva una situación terrible, guerras, conflictos, enfrentamientos, es decir, un mundo vive siempre en el caos. Eso favorece al mundo occidental para seguir robando el mundo árabe, robando los recursos del mundo árabe con el petróleo, el gas, el agua también, no se puede olvidarla, porque la próxima guerra es la guerra del agua. Pero lamentablemente tenemos un vecino muy traidor, lo que es Turquía, lo que le encanta aplicar la agenda occidental contra sus propios vecinos, como Siria o Irak, por ejemplo.
Hay que, bueno, seguir el curso allí de cómo van a venir esas relaciones de aquí en más. Profesor Adrián, el tiempo apremia, pero hay un punto que va más hacia lo económico y de hecho allí Moxen mencionaba la importancia de la zona del gas, el crudo, el agua incluso, y con este retorno de Siria a la escena política internacional, ¿cómo quizás se va a reposicionar al gasoducto que hay entre el Líbano, Egipto y Siria, los cuales vamos a recordar el año pasado acordaron pues reanudarlo bajo el nombre de gasoducto árabe, pero que tuvo un bloqueo por la llamada ley César de Washington, ¿no? ¿Cómo se perfila esto? Bueno, yo lo que pienso es que ese gasoducto es muy importante para esos tres países situados en la costa del Levante. Y definitivamente el objetivo, ahí coincido totalmente con el compañero, que el objetivo de los Estados Unidos es mantener el caos en la zona. Entonces, dependerá justamente de todo lo que es la acción diplomática de todos estos estados y el rechazo a las acciones de los Estados Unidos, justamente para lograr que ese objetivo se cumpla. Es decir, que el objetivo de buscar a restablecer el gasoducto en Líbano, Egipto, Siria, definitivamente logre ser una realidad y logre satisfacer el gasoducto árabe, como se ha dicho, logre satisfacer las necesidades que esos pueblos tienen en materia de energía para su desarrollo. Pero yo insisto en este punto, es muy importante la diplomacia en este momento, toda vez que esa diplomacia conduzca a la paz entre todos los países de la región y que justamente en bloque logren derrotar justamente esta intromisión de Occidente que por medida del terrorismo y por medida de las acciones del Estado de Israel. Es muy importante justamente la cohesión del mundo árabe, el mundo árabe persa, o sea, de todos los estados del Asia Occidental para vencer la intromisión occidental, toda vez que eso forma parte de su estrategia, que es la estrategia del caos desde los años 70 para acá. Y una cohesión que usted bien dice que parece no estarse logrando y que la hemos visto luego a raíz de esa reanudación, ese deshielo entre Teherán y Riad. Así que vamos a seguramente en un futuro próximo a estar hablando de ese panorama. Moxen, me queda escaso. ¿Sí? Dani, muy importante, eso que acabas de decir. Así es. Moxen, me queda escaso minuto para cerrar y bien sabemos pues que uno de los principales objetivos de Occidente era sacar al presidente Al-Assad del poder y luego de casi 11, 12 años de guerra civil, bueno, ahí el presidente se mantiene con un nuevo escenario incluso para Siria que se prospecta positivo. ¿Crees que Washington, para cerrar muy brevemente, redefinirá su estrategia para con Siria o sería muy ingenuo pensar en una pronta retirada del contingente que aún queda allí? Pues como los americanos no salen por la buena de cualquier país, pues tiene que ser por la mala o por la expulsión, igual que pasó en Irak. Pero lamentablemente lo que pasó en Afganistán es algo terrible, porque han dejado el pueblo de Afganistán en la boca del terror de Talibán. Sí. Ellos pensaban que en unas semanas van a derrotar el presidente Bashar al-Assad, van a destruir el país, van a poner una persona en lugar del presidente Bashar al-Assad, una persona que sirva a los intereses del cantón israelista, sionista o a los intereses americanos. Pero ellos han fracasado por la unidad del presidente, el pueblo, el ejército árabe sirio, aparte también de la ayuda de los fieles amigos como Irán y Rusia. Pero los americanos, es la estrategia americana, temprano o tarde van a salir, entran para chupar y para robar todos los recursos naturales de un país, luego salen, pero por la buena van a salir, sino por la mala, la que es la resistencia del pueblo árabe sirio con sus aliados, porque la resistencia siria cada vez más fuerte. Pero no se puede olvidar que hay también la resistencia libanesa, Hezbollah está con nosotros, la resistencia palestina está con nosotros, hay unos aliados muy fuertes, yo no puedo mencionarlo, estarán con nosotros, porque nosotros, un país libre, soberano,
tenemos el derecho de defender nuestro territorio, por la mala, por la buena. Y allí seguiremos el curso de estos acontecimientos y estas relaciones entre Irán, Siria y en general la resistencia en Asia Occidental. Gracias, el tiempo se nos fue. Gracias, Mohsen. Gracias, profesor Adrián. Hasta un próximo análisis. Que estén muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, compañero. Gracias, cuídense mucho. Bueno, allí el panorama, cerramos el tema y mañana nos vamos con un tema también que ha generado bastante debate porque el Papa Francisco desde el Vaticano ha reaccionado con duros términos a las recientes profanaciones del Corán, del Sagrado Corán, y pues vamos a poner el foco de análisis allí luego que el Papa las calificara como pues una salvajada, así como se los digo. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.